Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación más vintage y una especie de intervención artística. Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros hemos dejado de lado en este caso lo que es PowerPoint y se lo vamos a mostrar en forma más artesanal, por así decirlo, pero también necesitamos que ocupen la imaginación, porque este modelo, si bien se ve aquí plano, es un modelo tridimensional, donde esto se tiene que ver desde arriba. Entonces, ¿sí? Ya. Ahí sí está bien el volumen. Tienen que pensar esto como una forma tridimensional, así que les invito a jugar con su imaginación, porque lo que ustedes ven aquí es una idea, pero en realidad es más allá de lo que se ve, que es lo que muchas veces sucede. Partiendo, no tuvimos un invitado que nos guiara en este caso, entonces tuvimos como moderadora a Alejandra, quien nos hizo realizar un diagnóstico entre todas las presentes, que éramos estudiantes de pregrado, de posgrado y académicos. Entonces, lo primero que realizamos fue un diagnóstico en donde empezamos a tirar ideas. Obviamente el tiempo se nos hizo muy corto. De hecho, la mesa anterior estaba, o sea, una de las mesas que estaba arriba bajó antes a tomar café que nosotros, así que ahí nos dimos cuenta que ya estábamos demasiado, extendiéndonos demasiado y eso nos podía jugar en contra. Luego de eso, nos dividimos en dos grupos. Y lo que ustedes ven aquí son las ideas que cada grupo tiró y que los definieron en grandes ejes, como la sociedad y el Estado, la universidad con las instituciones, la familia, y también tiramos propuestas. Y si se dan cuenta, es un círculo, es un diagrama de Venn, donde partimos de una idea central y empezamos a alejarnos. Pero en este caso, nosotros no solo nos quedamos con el centro, sino que colocamos algo arriba del centro, que es lo que necesitamos o que consideramos que necesitamos para vincular la ciencia y la educación. Y a la vez, este diagrama lo que nos permite es que todo se comunique, porque la ciencia y la educación, así como nos hemos dado cuenta en todas estas charlas, es retroactiva. Y todas están comunicadas y están relacionadas. No somos entes aislados. Así que voy a dejar a Pablo, quien va a hablar acerca de las líneas que tiramos para llegar a esto. Bueno, al principio de la discusión tuvimos un par de líneas bases que sirvieron para el disenso más que para el consenso. Esta mesa partió bastante basada en el disenso. Las líneas básicas, algunas se han dicho acá, no las pensamos en ese orden, pero ahora las ordeno un poco. Bueno, primero hablamos del sistema productivo chileno de exportación de materias primas, que también una mesa lo dijo. Creo que eso es una traba súper importante para la investigación científica, en el sentido que para depredar nuestros recursos en realidad no necesitamos tanta investigación, así que eso es un impedimento fundamental. Segundo, a propósito del modelo de desarrollo, que también es una cosa que abordó la comisión, que Luisa dijo recién, abordamos el modelo de desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? En este sentido nos cuestionamos si la ciencia y la educación ayudan al desarrollo, eventualmente, y a qué desarrollo. En tercer lugar, nos centramos en las condiciones del aula al momento de desarrollar el trabajo educativo. Porque hay condiciones del aula que muchas veces son bastante precarias también, entonces uno puede decir muchas ideas, uno puede tener al respecto de la educación, pero sabemos cuáles son las condiciones efectivas en que en gran parte de las escuelas, qué sé yo, instituciones, ya sea tanto escolares como universitarias, se desarrollan, que impide que eso sea efectivamente así. En este sentido, concluimos que una de las formas en que eso puede llevarse a cabo es que la ciencia, que podamos decir a los alumnos, ¿cierto?, que la ciencia nos permite conocer el mundo que nos rodea y que debemos coordinar los distintos saberes, y debemos integrar los distintos saberes a nuestro conocimiento general del mundo también. Eso es una de las cosas básicas. Y por último, en cuarto lugar, que también sirvió para poder generar el resto de la discusión, es acerca de la actualización del currículum y la actualización de los conocimientos.
Los conocimientos actuales en educación están basados en la neurociencia y la neurobiología, básicamente, que implican una nueva forma de entender la mente como una mente proyectada en todo el cuerpo, en las cosas y en los escenarios donde se desarrolla también la educación. Los nativos digitales, o sea, los chicos que se criaron y se crearon a la vez con una tablet en la mano, ¿cierto? Tienen otra composición neurobiológica, ¿cierto? Que les entrega nuevas capacidades, a la vez les dificulta otras también. Entonces hay que configurar un espacio, un escenario también físico y mental con ellos que es diferente. Bueno, ahora nos vamos a ir ya propiamente tal a algunas de las conclusiones y diagnósticos particulares que hicimos como comisión. Bueno, se había centrado en el tema, en el vínculo entre la ciencia y la educación. Pero dijimos que antes del vínculo en sí, hay dos cosas que se tienen que ver desde arriba y que van de la mano. Por eso están unidas y se ve como una flecha. Una de ellas es propiciar los planes, programas, alfabetización científica y sabiduría científica y tecnológica, como también la elaboración de políticas públicas que deben realizarse con los actores involucrados. Entonces, en este vínculo, ¿quiénes son los actores? Tenemos al ciudadano, la universidad, también la familia y la sociedad, así, bueno, nombramos ciudadano, pero en general es sociedad, no solo el ente único, sino que también la masa. Ya, a partir de eso, ¿cómo se van uniendo estos entes, estos participantes? Queremos ciudadanos científicos o que tengan una ciencia ciudadana, que ellos sepan que la ciencia no es algo que está allá arriba en un laboratorio encerrado, no, es algo cotidiano, es algo que influye en mi vida, que influye en las decisiones que tome y que, por ejemplo, acá en Concepción tenemos el tema en realidad en Coronel, tenemos centrales termoeléctricas. ¿Por qué la gente decidió aceptarlas ahí? O en realidad no es que las hayan aceptado, sino que no tenía conocimiento científico suficiente como para decir, esto me hace daño, esto en el largo plazo me va a hacer mal, más allá del problema energético. También tenemos que tenemos que contextualizar la ciencia en nuestra realidad. Ya lo hemos hablado, no es llegar y producir papers, tiene que ser contextualizado a nuestras realidades. Tengo que verlo como algo cercano, que realmente me sirve, que es algo útil, que por algo se dan estas discusiones de que sí, hidroicén, no hidroicén, pero el por qué. Tenemos que consensuar los marcos teóricos y definir los conceptos, pero esos conceptos no se definen así como así, porque ¿cuál es el problema también que tenemos en esto y que se ve más acá? Me voy a adelantar. Tenemos barreras lingüísticas. Tenemos barreras lingüísticas, epistemológicas y de comunicación. Y eso es lo que está afectando. Por eso no comunicamos, por eso la ciencia y la educación se ven antagónicas y no lo son. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el método científico debe ser vivencial y no semántico. O sea, si yo le digo a un alumno, averigua cómo sucede esto, yo no tiene que ser que él se entienda que, primero la observación, que luego una hipótesis y empieza que con los métodos y la prueba o la refuta, y tiene que crear teorías. No puede ser de que yo solamente le pase lo que como está en el libro, tal cual, porque los libros dicen muchas cosas y muchas veces vienen con error y lo tenemos que adecuar. Y esas adecuaciones ellos los tienen que vivir. Y la vivencia mía no es la misma del alumno. Tenemos también que hacer la distinción previa entre la educación y la ciencia. Son disjuntos, estamos claros en eso, pero son complementarios. No podemos estar los dos de espalda, no puede ser ciencia y educación cada uno por su lado. Creo que esta es una de las mesas que ha permitido juntar a dos actores que tienen mucho que decir, pero que se lo dicen de lejos, así como tú haces esto, yo hago lo otro. No, hoy nos hemos juntado y hemos hecho que lleguemos a un consenso o tal vez al menos pongamos las ideas claras.
¿Qué más tenemos? La falta de infraestructura, que ya se nombró dentro de la institucionalidad, si no me equivoco. Tenemos sistemas educacionales que no permiten internalizar la ciencia. O sea, es algo que pasa nomás. Es el conocimiento para el CIMSE, para la PSU. Y no. Nosotros decimos que la ciencia nos cambia la vida. Significa que si tú dices que la ciencia te cambia la vida es porque internalizaste el concepto. También está la precarización de la actividad docente. Y ahí también nosotros, debo hacer una autocrítica como docente, nosotros nos vemos como, el pobre profesor que va a la escuela, que hace todo el esfuerzo. No, pues si nuestra actividad es precaria, ustedes también tienen actividad precaria, están peleando recursos a cada rato. ¿Sí o no? ¿Es tan precaria la actividad docente como la actividad científica en nuestro país? Sí. ¿Por qué? Porque se está viendo de que lo único que hacemos es formar ciudadanos que van a vender materias primas. Y no desarrollamos. Tenemos reproducción de imágenes de los científicos como sujetos aislados y ensimismados. El sujeto con el delantal blanco, los pelos parados. Ese es el cliché de científico. ¿Y acaso no es ciencia alguien que se dedica a estudiar el arte? ¿Alguien que se dedica a estudiar la filosofía? ¿La sociología acaso no es ciencia? ¿Qué conocemos por ciencia? El típico cliché del delantal que está en el delantal blanco y el gallo que está en el laboratorio, todo y con el matraz, no. También tenemos que empezarnos a sacar esos conceptos, porque esos son los que al final, de alguna u otra forma, se los transmitimos al niño. Nosotros llegamos con los prejuicios y a veces no nos damos ni cuenta y se los metemos a ellos y ellos siguen con los prejuicios. Y después decimos, ¿por qué estos cabros no son capaces de cambiar la sociedad? Porque nosotros no estamos cambiando nuestro pensamiento. Nosotros no hemos cambiado nuestros prejuicios, nuestras imágenes de qué consideramos como científico, qué consideramos como investigador. Tenemos acá también la cultivación del pensamiento crítico, que eso ya ha sido hablado con detalle. Y también acá una autocrítica de los científicos. Porque nosotros como docentes, y no es algo que nosotros decimos solamente, sino que también lo han dicho la gente, nosotros estamos dispuestos a mejorar. Estamos aquí para mejorar. Yo soy estudiante de Pedagogía en Ciencia Natural y Química y estoy aquí dispuesta a mejorar. Pero ustedes como científicos, ¿están dispuestos a mejorar cómo entregan la educación en las universidades, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales? Porque eso es nivel superior. No es solamente la Universidad de Concepción. No solamente lo de Chile, no son las élites. ¿Qué más? Tenemos que el sistema es heteronormativo, europeizante, blanco y androcéntrico. ¿Qué científico, los niños, el primer científico que uno le dice que sea mujer, la única que nombran es la Marie Curie? Y hay más, ¿cierto? Acá yo veo un montón de mujeres. ¿Y son científicas? No porque Marie Curie haya ganado un Nobel, ella vale más que todos ustedes. Ustedes están haciendo ciencia. Ustedes están cambiando la realidad. ¿Acaso no deberían aparecer en los libros también? ¿No deberían saber los niños sus nombres, qué es lo que están haciendo en la investigación? Sí, Francisca. También en ese punto es importante destacar que respecto al sistema heteronormativo, europeizante, blanco y androcéntrico, también tiene que ver con que la educación en este minuto está generando, ¿cierto?, y normativizando roles también sexuales, ¿cierto? Dentro de los chicos se los separa entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y los hombres tienen que hacer determinadas cosas y las mujeres tienen que hacer otras. Y a partir de esa separación se deja fuera cualquier tipo de diversidad, de identidad sexual que pueda haber, digamos. Entonces se está normando y se están creando sujetos, ¿cierto?, con una identidad que precisamente no permite esa diversidad que dentro de la sociedad existe también. Entonces eso también es un problema súper importante. Y también eso no permite situar el modelo educativo, ¿cierto? El hecho de que sea un modelo que sea exportado, ¿cierto? O sea, que nosotros importemos un modelo desde Europa o desde Estados Unidos, ¿cierto? Impide que nosotros podamos situar el conocimiento,
¿cierto? Creo que tenemos que apurar un poco y ir a algunas conclusiones. Bueno, algunos de los otros problemas es que la ciencia definida como actividad neutral genera un problema de exclusión, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros pensamos que la ciencia es como apolítica, y la ciencia es todo lo contrario, la ciencia es fundamentalmente ideología. Y al presentar esa ciencia como apolítica, nosotros lo que generamos es un problema precisamente de exclusión de otras formas de entender la cosmovisión, ¿cierto?, del mundo. No sé, por ejemplo, el denominado conflicto mapuche pasa por eso precisamente. O sea, nosotros entendemos una determinada forma de que se tienen que hacer las cosas y otra forma igual la consideramos errada, ¿cierto? Entonces, por eso al final terminamos ejerciendo violencia. Otro problema son el problema de las mediciones, ¿cierto? Que hacemos la evaluación efectivamente para que nos vaya bien el CIMSE, la PSU o los profesores en la evaluación docente. Sí, el apoyo a los profesores de pregrado también es importante, que dentro de la investigación más dura que se hace en la universidad también hay un apoyo para los profesores de pregrado. Bueno, en general el sistema educativo está estancado en un paradigma educacional decimonónico, eso también es súper importante, tiene que ver también con la militarización de la escuela, ¿cierto? El hecho de que no se puedan mover, el hecho de que tengan que estar ahí, todo eso es importante igual. Bueno, eso también tiene que ver con la reducción del conocimiento a lo útil en ámbitos prácticos, lo que deja de lado, por ejemplo, el arte y muchos otros tipos de actividad del conocimiento. También debemos actualizar un currículum y finalmente, claro, una de las propuestas, ya le hemos dicho algunas, ¿cierto? Está la actualización del currículum, está fortalecer los programas de contacto, como por ejemplo Explora, mejorarlo, está la realización de talleres a estudiantes y profesores de escuela, cosas que algunos realizan, pero la idea es poder que estos espacios estén normados, que no dependan como de voluntades, digamos, porque muchas veces ahora sí se realizan talleres, pero dependen un poco de la voluntad de todas las partes, digamos, eso debe estar más reglamentado. Y generar canales de retroalimentación, también eso es importantísimo, y básicamente en eso se resumen hartas cosas, ¿cierto? Entre la comunidad universitaria, el conocimiento que se pueda generar en poblaciones y el propio conocimiento que se da en la escuela. Bueno, eso es. No sé si quieres agregar algo más. Quiero nombrar las 3 últimas propuestas que tenemos, que la universidad esté integrada a la comunidad, no solo el quehacer científico, sino también la infraestructura, que en este caso la universidad da un paso al estar abierta y no haber rejas, porque eso es uno de los problemas. Si yo veo rejas, yo digo, eso está limitado. Y eso es una de las principales barreras, o sea, ponemos barreras físicas y después ponemos las barreras ya más abstractas. Tenemos la elaboración de una estrategia de motivación y difusión de la ciencia con la educación, y también generar responsabilidad social de los científicos y de los educadores con respecto a este vínculo, que es súper importante. Para detallar, acá si vieron, nosotros nombramos a la familia, pero quedó como la familia como actor nomás. Y la familia, más allá del papá, mamá, hijo, hija, sabemos que han cambiado. Pero también este silencio que se produce aquí es porque no sabemos qué piensan ellos acerca del vínculo de la ciencia y la educación, como tampoco nosotros sabemos cómo llegar a ellos. Entonces, yo creo que este es también un lugar donde hay un gran nicho para trabajar. Eso sería. Gracias. Gracias, Francisca y Pablo.